Buenas noches, Buenas noches, profesor. Buenas buenas noches, profe. noches, estimados Buenas noches, estudiantes, profesor. buenas Buenas noches. noches, profesor. Buenas noches, profe. Buenas noches. Muy bien, ya. Recuerden que nosotros estamos estudiando, ¿cierto?, lo que es historia de Chile, específicamente lo que es descubrimiento, conquista, colonia. También recordar de que vamos a tener una clase presencial el último fin de semana, ¿cierto?, de mayo, ¿ya? Obviamente tienes que coordinarlo con su coordinador, ¿ya? A mí hoy día me llegó el aviso de que vamos a tener una clase presencial. Ojalá que puedan asistir, obviamente, para resolver dudas. La otra semana vamos a tener un ensayo, ¿cierto? De unas 15 preguntas de lo que hemos visto, ¿ya? Los pueblos originarios, pueblos prehispánicos, pueblos precolombinos, descubrimiento, conquista, colonia, si es que podemos ver un poquito de independencia. Entonces vamos, obviamente la prueba la vamos a hacer en conjunto, yo le voy a dar tiempo a ustedes para que la puedan resolver, después vamos a ir revisando, voy a ir dando la respuesta correcta. De esa forma lo vamos a hacer y ya para ese día que tengamos la clase presencial, ¿cierto? Le voy a llevar un poquito de material y ahí voy a resolver algunas dudas. Ya el tiempo pasa volando y en algún momento van a tener que ir a dar las pruebas, po, ¿ya? Y las pruebas no son tan complejas, ¿cierto? No nos asusten. Aparte tienen 3 oportunidades. Lo importante es que vayan a todas. Eso es lo importante. ¿Ya? En la época colonial, nosotros en la clase anterior vimos que era necesario organizar política y administrativamente estos territorios. Y en España, ¿cierto? Habían dos instituciones que administraban comercialmente y jurídicamente estos nuevos territorios. Estaba el Consejo de Indias, que estaba allá en España. ¿A qué se dedicaba el Consejo de Indias? ¿Cuál era la función principal del Consejo de Indias? Elaborar leyes. Elaborar leyes para América. Porque el ser humano siempre necesita leyes, po. Tal como yo le decía en la clase anterior, el ser humano por esencia es malo. Entonces siempre desde su inicio han puesto leyes. Y obviamente el Consejo de Indias elaboraba leyes para las personas, para tanto españoles, indígenas que vivían en este nuevo territorio, para ellos. ¿Ve? Para nosotros no era nuevo, para la gente que vivía acá no era nuevo, pero para ellos era un nuevo territorio que no sabían nada de él, ¿ya? Además estaba la casa de contratación. ¿Cuál era la función principal de la casa de contratación? Controlar el monopolio comercial. Chile tenía, o sea, todas las colonias tenían un monopolio comercial con España. Solamente podíamos comercializar los productos con España, con ningún otro país. Y yo le explicaba a ustedes, ¿cierto? ¿Cuál es el problema cuando uno solamente está obligado a venderle sus productos a una sola persona, a una sola institución? ¿Qué problema se puede generar? Que nos fijen los precios, po. Nos fijan los precios, eso puede generar, po. Es como ese ejemplo de en tal pueblo todos tienen vaca y venden leche, pero hay un solo comprador, po. Hay un solo, no hay nadie más compra. El otro comprador queda a 40 kilómetros y nos vemos obligados, ¿cierto?, a venderle a ese comprador. Y ese comprador, como sabe que es el único que compra, fija los precios, po. A lo mejor nosotros tenemos la intención de vender a 1.000 pesos el litro, pero el comprador va a decir, no, lo voy a comprar a 500 pesos. ¿Y a quién más se lo vamos a vender? Entonces, ese es el gran problema que se genera cuando existen estos monopolios. Y acá teníamos un monopolio comercial con España. Acá en América habían otras instituciones. Por ejemplo, estaba el virrey. Y el virrey era representante.
legal, era el representante, ¿cierto?, del rey acá en América. Estaba el virrey. Aló, se desconectó el profe. Parece que sí. Hola compañeros, yo me llamo Zulema Saikin, no sé si me tienen en algún grupo, soy nueva y inglés no casi activo en ni una cosa, no tengo ni siquiera el árbol, nada, por si me echan una manito después, por favor. Amiga, Compañera, métete en el YouTube. compañera, compañera, Dígame, dígame, niña, le voy a mandar mi número al WhatsApp, ya, o sea, aquí en ya, el grupo, anóteme, me habla al WhatsApp y yo le mando todas las tareas. vale, porque no tengo nada, Ya, ni un ya, problema. chao, Súper, chiquilla, Ya. súper. Hay que se apoyen, que se apoyen. Se cayó el sistema. Se cayó el sistema, pero bien. Ya, entonces, Chile, ¿cierto? Fue una gobernación y aquí habían, obviamente, gobernadores. Había también, estaba la Real Audiencia, estaba el Cabildo, y la pregunta es, esos cargos importantes, ¿quiénes los podían ocupar? ¿Lo podían ocupar los mestizos? ¿Lo podían ocupar los criollos? ¿Lo podían ocupar los españoles? ¿Quién ocupaban los cargos más importantes de la administración? Los Por españoles. ejemplo, los españoles. Los españoles, Y eso es lo que nacidos en ustedes tienen España. que... Los españoles. Tiene, Entre y más muy negro era bien, la gente, más cerca de la esclavitud se veía. muy bien, A simple súper, vista. ¿cierto? Entre más oscura la piel de las personas, más cercana a la esclavitud. Y los únicos que podían gobernar, los más importantes, ¿cierto?, eran los españoles. Ellos podían gobernar, ser virrey, gobernadores, los cargos más importantes. Los cargos, de hecho, eclesiásticos como arzobispo, obispo, era solamente para los españoles. Y por ahí escuché los españoles nacidos en España. Eso eran, ¿ya? ¿Cómo se les denominó a los hijos de europeos que nacieron acá en América? ¿Cómo se les denominó? Mestizos. A los nacidos en América, bien, ¿cierto? Acá Marcela Ortiz, criollos, así se les denominó, los criollos. Bernardo Higgins, criollo, José Miguel Carrera, criollo, hijos de europeos que nacieron acá. Pero estos hijos de europeos, si bien tenían dinero, tenían fortuna, pero por no nacer acá, perdón, por nacer acá perdían su categoría de europeo y no podían gobernar. En la parte ¿Cómo era de la económica, pregunta, profesor? ¿Hijos de europeos nacidos en América? sí, son los criollos. Se les Ya. denomina criollos. Acá, cómo se organizó la economía colonial? En Chile, ¿cierto? Estamos hablando del año 1600, 1700. En Chile la actividad económica siempre estuvieron ligadas con la
extracción de recursos o materias primas, como lo fue durante la conquista, el trabajo en los lavaderos de oro. Entonces, cuando llegaron los españoles, lo primero fue sacar el oro. ¿Ya? En Marga Marga había harto oro. Eso fue como la primera actividad económica en el 1550, 1560. Ahí para que usted vaya tomando apuntes. La primera actividad económica, ¿cierto?, que los españoles implementaron acá fue sacar materias primas, en este caso oro, plata también. ¿Ya? Profe, un poquito más lento, porfa, que estoy tomando así como apunte, así como para dejarlo en rojito. Súper, súper. La primera actividad, ¿cómo era la Fue pregunta? fue la extracción de materias primas, como el oro y la plata. Extracción de materias primas, como oro Perdón, y profesor, plata. perdón, está grabando la clase, ¿no es cierto, profe? ¿Está Sí, grabando? sí, está grabando. Ah, amiga, no te preocupes porque la clase queda grabada y la puedes revisar después en YouTube las veces que tú quieras, amiga. No, si eso hago, pero estoy tomando como apunte. Súper, Y si le saco súper, súper. pantallazo, Una profe, sugerencia, amiga, una sugerencia. Yo primero me dedico a escuchar y después tomo apuntes, después. Primero escuchar porque así igual me entra. mm, Gracias, Gerald, gracias. Entonces, después, con el tiempo, ¿cierto? Se adquirió un importante desarrollo en la producción agropecuaria, en la gran propiedad rural o haciendas, la mayoría emplazadas en el Valle Central. ¿Ya? Entonces, después de eso, comienza lo que es la siembra de trigo, maíz, papa, la crianza de animales. Entonces, en primera instancia fue la extracción de materias primas como el oro y la plata, y después ya nos vamos a dedicar a lo que es la siembra, ¿ya? A lo que es la siembra, y es muy parecido a lo que hacemos ahora en la actualidad, ¿ya? Entonces, tiene su origen en la época colonial, ¿ya? El principal receptor ya de la producción fue el virreinato del Perú. Eso es lo que tenemos que entender, que todos los productos, la mayoría, se iba al Perú. No, no se iba directamente a Europa, se iba al Perú. Y del Perú se iba a Europa, o en el Perú se consumían nuestros productos, nuestras frutas, ¿cierto? Verduras, todo lo que se pudiera enviar, eh, se consumía, ¿cierto?, en el Perú. Durante el siglo XVII se exportó cebo para confeccionar velas, cuero, charqui, ¿ya? Entonces fuimos productores de carne, pero obviamente como en ese tiempo no habían refrigeradores, no habían formas de poder mantener la carne, se llevaba a través de charqui y también se llevaba al Perú. El siglo XVIII se concentró en la producción de trigo, utilizado, ¿cierto?, para la elaboración de alimentos, ¿ya? Estas son las actividades económicas. Por ejemplo, si preguntamos en la actualidad, ¿cuáles son las actividades económicas actualmente en Chile? ¿Qué podríamos mencionar como actividad económica? ¿Cierto? Se vende cobre, ¿ya? Se vende, ya cobre, La La productos de agricultura, agricultura, todo lo que es agricultura, papa, zapallo, la cereza, fruta, la fruta, cereza. ¿Qué más? ¿Qué almendra, más? almendra, nueces. Almendra, nueces, castaña. Sí, yo trabajo la almendra. ¿Vio? Exportamos fruta, carne Sí, todo también a lo otros que es países. exportación. Todo lo que es exportación, ¿ya? Y esto no es nuevo, porque estas cosas ya se hacían, ¿cierto?, en la época colonial, pues. Entonces, ya en el salmón, sí, los productos del mar también son todas actividades económicas. Pero en la época colonial, estoy hablando del año 1560, hace mucho tiempo, ya también se exportaba y se enviaba, ¿cierto?, al Perú. Entonces, cuando nosotros vemos que ustedes que trabajan de repente, tal como dice la compañera, no trabajan el tema de la almendra, claro, es algo que se ha hecho hace 100, 200 años. ¿Ya? Entonces, esa persona quizás que el jefe, el dueño de todo eso ya tiene la experiencia, sabe cómo hacerlo, porque siempre se ha hecho en Chile, ¿no? No es algo nuevo, ¿ya? No es algo nuevo. Entonces, de esa forma va a subsistir, ¿cierto?, nuestro país, ¿ya? Entonces acá hay otra cosa
importante, importante, que es eh, la tierra se va a dividir en haciendas en esa época, ¿ya? Y estas haciendas tenían miles de hectáreas, pues, eran haciendas muy grandes. Entonces, en el año 1570, 1580, 1600, muy pocas familias eran dueños de gran parte del territorio de Chile. Si en la región de O'Higgins eran como 10 familias nomás que eran dueños de todo lo que estaba ahí, ¿ya? Y obviamente el nombre que llevaba esa persona, dueño de todo, era el patrón o el hacendado, ¿ya? Entonces, el hacendado o patrón generalmente era español. También podía ser criollo, sí, también. Mestizo algunas veces, pero muy pocas. Indígenas, no, ahí ya no, es raro, ¿cierto? Que se pueda decirnos que un indígena era hacendado y era dueño de 100.000 hectáreas, no, es muy raro. Pero sí, los españoles tenían grandes extensiones de tierra, ¿ya? Y los hacendados tenían trabajadores, pues, peones. ¿Qué son los peones? ¿Quién? Los trabajadores, como los ¿Ya? esclavos en ese tiempo. Claro. En todo caso, en ese tiempo no existía la esclavitud, ¿ya? Pero sí, obviamente, no había muy buena calidad, ¿cierto? No había muchos derechos para los trabajadores, ¿ya? Pero no había esclavitud, sí. ¿Ya? Entonces, efectivamente están los peones, los trabajadores, ¿ya? Y también están los inquilinos. ¿Y quién eran los inquilinos? ¿Cuál puede ser la diferencia entre un inquilino y un peón? El inquilino como que cuidaba el cuidador. ¿Cierto? El inquilino, ¿cierto? Es el hacendado le decía, venga señora a vivir conmigo. Yo le entrego ahí una casa, viva ahí. Y obviamente, cada vez que yo lo necesita a usted, usted tiene que acudir a mí, pues, ayudarme. Sembrar, cosechar, todo en todas las actividades del campo. Entonces, ese era el inquilino que se convertía como en la mano derecha del patrón, o podían existir varios inquilinos que vivían en el campo. Se le entregaba muchas veces el patrón o el hacendado, le decía que tenía tantas tierras que no tenían problema en regalarle un poquito de tierra, po, ¿ya? O simplemente no se la regalaba, pero sí le daba la posibilidad de vivir ahí. Y eso, don Gerald, eso se va a institucionalizar. ¿Qué quiere decir eso? Que después de generación en generación, y hasta hace muy poco, existía la figura del inquilino. Porque el inquilino tenía hijos y generalmente ese hijo seguía trabajando con el hijo del patrón. Y eso pasaba entre familia y familia. Hubo patrones o hacendados que fueron buenos, pero también hubo algunos que no fueron tan buenos. Algunos, cierto, que veían al inquilino que era propiedad del hacendado. Estaba la vaca, estaba el caballo, estaba el cordero y estaba el inquilino. Todo le pertenecía al hacendado. Y tal como trataba, ¿cierto? A la vaca, muchas veces podía tratar al inquilino. Me imagino que muchos de ustedes vieron El Señor ¿cómo se ¿Gerencia? llamaba esa tele? ¿Señor de la ¿De la querencia? regencia? Así es, ¿Señor de la ¿ya? querencia? De la querencia, ¿no? Que de la regencia, de la querencia, el Señor de la querencia. Por ejemplo, acá la Evelyn dice, hasta las señoras, hijos e hijas. Claro que sí, po, se portaron no muy bien, ¿ya? Hay relaciones con las hijas, relaciones con las hermanas, con la Se esposa, metían el todos con hacendado se todos. creía dueño de todo, ¿ya? Entonces estoy hablando de una figura del año 1600, 1700, 1800, 1900. O sea, esto terminó hace poco el tema del inquilinaje, obviamente ya, Principio del ya- 1900 Ya más o menos. hay una historia que es la de la Quintrala. La Quintrala era así, po. claro, Se metía con quien se le antojaba. claro, efectivamente, y también lo azotaba, ¿cierto? Claro. Eh, los trataba bastante mal. Entonces, la historia del campo chileno tiene sus orígenes.
Ya está el patrón, que es el hacendado, los peones. Los peones son trabajadores nomás, po. Son trabajadores que podríamos decir que también son, que van a trabajar por temporada, ¿ya? Y el inquilino siempre estaba ahí el Profesor, una inquilino. consulta, una consulta. ¿Sí? Hay un ministerio de gobierno que se llama Hacienda, que es el que maneja los dineros fiscales de todos los chilenos. ¿Por qué se llama Hacienda? ¿Viene la palabra de hacienda, de campo, de patrón de fondo, una cosa así? Sí, viene efectivamente de los hacendados, porque eran los que tenían el dinero, eran los que administraban el país. Entonces, desde muchos años atrás, el Ministerio de Hacienda, porque son los que De tienen el dinero, Hacienda. los hacendados, tiene mucha relación con el tema del dinero. Ya. Por eso tiene relación. Entonces, acá, acá hay una estructura. ¿Cómo se caracterizó la sociedad colonial? Y esto es importante también entenderlo. Y yo se lo he explicado. Por ejemplo, en esa época, 1500 para arriba, lo más importante eran los españoles. Ocupaban los puestos de virreyes, gobernadores, presidentes y oidores de audiencia, obispos, curas de parroquias importantes y superiores de comunidades religiosas, funcionarios y comerciantes de la corona. ¿Ya? Los españoles estaban allá arriba. Después, en la segunda categoría, estaban los criollos. Y los criollos, que eran hijos de europeos. Y obviamente el europeo les va a dejar fortuna, les va a heredar fortuna, les va a dar buena educación. Profe, profe, una ¿Sí? consulta y esta consulta es para todos porque a todos les va a servir. Si yo contesto en una prueba, en una pregunta como respuesta criollo o mestizo, ¿es bien o no tiene nada que ver una respuesta con la otra? No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Los criollos son hijos de europeos nacidos en América y los mestizos son mezcla entre español e indígena. Ah, que ahí viene la confusión. Sí, pues, Sí. claro, muchos se confunden, uno dice, no, que los mestizos y los criollos, no. Los criollos son de raza blanca y tienen plata aparte, pero no pueden gobernar porque no son españoles, No, si porque hasta ahí está nacieron acá. claro. Si hasta ahí está En claro. cambio, el mestizo no, el mestizo es una mezcla de raza, español con mujer indígena. La palabra lo dice, mestizo, Y mezcla. claro, y la palabra lo dice, la palabra lo La dice. palabra lo dice. Sí. Entonces no tienen relación, son cosas distintas, ¿ya? Entonces, eh, acá los criollos podían ser encomenderos. ¿Qué significa que sean encomenderos? De que tenían por ley cantidad de indígenas que trabajaban para ellos, ¿ya? Porque la encomienda era heredable. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los españoles llegaron, el rey dictó una ley, repartir los indígenas en los españoles. Si hay 1000 indígenas, saquen 100 indígenas para que trabajen para el español. Obviamente el indígena iba a tener hijos y esos hijos iban a trabajar para el hijo del español, que en este caso va a ser un criollo. Eso se llama la encomienda, ¿ya? Entonces, tomen apunte, cuando llegan los españoles, llegan a América, se van a encontrar con 1 millón de indígenas, que son hartos. Lo hablamos en la clase anterior. Los españoles rápidamente conquistaron porque los indígenas no tenían armas de fuego, no tenían nada que hacer contra los españoles, era muy poco, después se van a recuperar, pero era bastante poco. Por ende, fueron obligados a trabajar para los españoles. Entonces el criollo, por ley, ¿cierto? También podía tener una cantidad de indígenas para que trabajen para ellos, ¿ya? ¿Los criollos podían ser dueños de haciendas? Claro que sí, sí, si tenían plata. Con acceso a cargos en los cabildos, también. ¿Podían ingresar a comunidades religiosas y estar frente de las parroquias? Sí, también. Y acá están en la mitad. Esta es como la clase media. Mestizos, mulatos y zambos, ¿ya? Peones agrícolas, artesanos, carpinteros,
albañiles, ¿ya? Eso se dedicaban estos mestizos. Por ejemplo, está el mestizaje, podríamos decir, español con mujer indígena. Listo, un mestizo. ¿Y los mulatos? ¿Cuál será esa mezcla? Los mulatos eran los negros con los blancos, po. Bien. Los mulatos es mezcla de blanco y negro. Generalmente español, blanco, con mujer negra. Y ahí aparece un mulato. Y un sambo, negro con indígena. O indígena con negra. Zambos. ¿Ya? Entonces eran mestizos. Después estaban los indios, encomendados, ¿cierto?, a españoles y criollos. ¿Ya? Entonces, estos indios son los que trabajaban para los criollos y los españoles. ¿Ya? Los indios. Recuerden que esto es una pregunta generalmente en las pruebas. El, el indio jamás fue esclavo. El español no aplicó la esclavitud al indio. De hecho, la corona española va a reconocer al indio como súbdito de la corona, pero incapaces relativos, que tenían que estar bajo la supervisión de un español. Ya es como, mira, estos indios van a ser súbditos de la corona, van a ser ciudadanos, pero tiene que haber un español que los controle. Solo no pueden ser ciudadanos porque son incapaces de relativos. En algunas cosas sí son capaces, pero en otras cosas no. Entonces, ojo ahí, todos, no, no podemos decir, aunque yo sé que muchos de ustedes me pueden decir, pero profe, eso es prácticamente la esclavitud. Sí, pero jurídicamente el Imperio Español no aplicó esclavitud con los indios, porque cuando llegaron los españoles, se juntaron allá, ¿cierto?, en Europa y analizaron si es que el indio tenía alma y llegaron a la conclusión que sí tenía alma. Por muchas cosas, porque tenían siembras, tenían una cultura, tenían un idioma, ¿ya? Con Entonces sí, razón, dijeron, profesor. Con razón, Lautaro los hizo contar estrellas, pues ahora entiendo. claro, pues, ¿cierto? Entonces, sí, tienen alma. Pero a quien Con razón, Lautaro. no los consideraron como súbditos y sí los consideraron como esclavos, son los negros. Estos sí fueron esclavos, ¿ya? Porque según Con ellos razón, dijeron que el Lautaro. negro en ese tiempo no tenía Profesor alma. Lautaro. O sea, obviamente después, ¿cierto? Va a cambiar, ¿ya? Entonces, yo le pregunto a ustedes, esta estructura social, ¿tendrá alguna relación con la estructura social en la actualidad o está todo ya muy cambiado o quedan algunos rasgos? ¿Qué piensan ustedes? Todavía como que al negro se le discrimina, pues todavía es como que, de hecho en los campos se ve eso, pues. El ¿Ya? negro, el que trabaja más y se le paga lo mismo, y como el rubiecito, blanquito, es como, ay, el principito. ¿Ya? Todavía en los campos todavía se ve eso, todavía, por ejemplo, hay un campo que tiene solamente haitianos, pues. Ya, Solamente haitianos, porque dicen que son mejores para la pega, con la excusa, pero en realidad pues, se les paga menos por la misma pega que hace un blanco, pero más flojito en realidad. ya bien, podríamos decir que en la Pero, actualidad, pero, pero, profesor, hoy día De no, hecho, hoy día entre un grupo de personas, basta con que haya uno con apellido mapuche, lo quedan mirando al tiro. Con eso ya basta y sobra. y de ya, hecho también hay algunos casos que se han descubierto así de la nada, por X motivo. La otra vez, ¿se acuerda que salió en las noticias que pillaron que un tontorrón tenía a negros como esclavos, que les sí, sí pegaba, me acuerdo, los encerraba? Yo creo sí, que debe haber más de un caso, pero que todavía no se sabe. claro. Podríamos decir también de que los grandes empresarios, los que manejan este país, son blancos, o ya, o ya habrán indígenas
o mestizos, que sean dueños de bancos, dueños de grandes empresas. ¿Qué Los opinan al grandes respecto? empresarios, si se fija, la mayoría son rubios de ojos azules. A ¿Y para qué eso, andamos ¿cierto? con cosas? La mayoría y con Ah, un apellido, pero más o menos. claro, mira, mira, aquí también me dicen, sigue el linaje. Sí, en la actualidad sí. Claro, sí, es como para reflexionar. Entonces ahí nosotros entendemos, ¿cierto? Entendemos por qué Chile es así. ¿Por qué cuando, por ejemplo, vamos a tal lado, vamos, no sé, por Las Condes, a Vitacura, donde viven los grandes empresarios, la gente que maneja este país, son rubios, de ojos azules, blancos, altos, y que son distintos, ¿cierto? Si vamos a San Bernardo, si vamos a Rancagua, si vamos a cualquier comuna, es distinto. Entonces, podríamos decir, sacar la Eh, conclusión que todo viene desde la época de la colonia, po, que muchos de ellos Perdón, han, perdón lo que ¿sí? voy a decir, perdón lo que voy a decir, pero por algo a la Pamela Díaz le hicieron la guerra, pues no, que tenía una relación con el sobrino de Kai y ella es morena y el Kai es blanquito. Claro, claro, efectivamente. ¿Ya? Es verdad, Eh, sí es verdad. En cambio, ¿cierto? Y aquí El están los mismo casco, mestizos, el cas blanco, de ojos claros y claro, empresario. claro, El entonces, Piñera, blanco, tampoco nadie negro en su familia. David, Los que dirigen el país, los, ¿cómo se llaman? Los, ay, se me olvidaron los apellidos, pero son los dos Lucy, grandes, ¿los cuales? los Lucy también, pero son Los, morenos los Lucy. Lusinger, Lusinger parece que es. Lucy son sí. morenos, son morenos. No, ni tan. Sí, también hay Pero, empresarios morenos. Pero bueno, sigamos. pero no obstante, ¿cierto? Es como para hacer vuelvo a insistir, la reflexión, tampoco no nos vamos a colocar resentidos, po, ¿ya? Pero La Pamela Díaz. es para poder entender, ¿cierto? Por qué algunas cosas, ¿cierto? En nuestro país, ¿ya? Las mujeres en la época colonial, ¿cierto? Las mujeres, ¿qué Todavía hacían en la seguimos época? siendo esclavos, profesor. Yo soy esclava en mi casa. Por ejemplo, durante este periodo las mujeres de los diferentes estratos sociales vivieron experiencias diferentes. Hay que superar la idea de su exclusiva y única dedicación al mundo privado del hogar. Es cierto que en el horizonte de las mujeres más pudientes estaba orientar su existencia hacia el matrimonio y la familia. Sin embargo, también hubo mujeres que por diversas razones, hijas únicas, viudas, administraban sus propios bienes. Algunas fueron hacendadas y encomenderas, empresarias mineras. En los tratos más altos, los estudios podían continuarse en el interior de los conventos de monjas, podían permanecer allí de modo temporal o convertirse en religiosas. En los tratos medios, empobrecidos y grupos pobres, las mujeres no solo se dedicaron a sus hogares, sino que trabajaron de modo constante en oficios diversos como hilanderas, panaderas, chinganeras, o trabajaban o tenían taberna de licores. Entonces, acá en la época colonial, la mujer generalmente tenía que dedicarse, generalmente, porque hubo excepciones, ¿ya? Pero generalmente a la familia. Ya se les preparaba para el matrimonio, se les preparaba para atender bien a los hijos, para cuidar de la familia. Esto es en la época colonial. El español trajo ese pensamiento y ese pensamiento era de gran parte del mundo, no exclusivo del español. Entonces ahí también viene un poquito el machismo, ¿cierto? Que va a perdurar, no puedo decir que hasta el día de hoy, porque ya las cosas han cambiado bastante, pero por lo menos hace 30 años todavía existía, ¿cierto? En la cual la mujer tenía que estar en la casa cuidando a la familia y cuidando a los hijos, ¿ya? No Profe, obstante, ahora ya eso no se ve, porque por ejemplo yo trabajo, ahora estudio, veo a mis hijas y no existe un papá, ya por ejemplo eso de que el hombre es el proveedor de la casa y ahora casi no se ve. ¿Para qué andamos con cosas? Ahora los No, pero hay hombres, de hecho las mujeres. mujeres yo creo de este grupo vamos a estar muy de acuerdo. Ah, Ahora no, a hay los mujeres hombres se le dice que el todavía famoso, les gusta que el hombre lleve la plata. Sí, a Todavía mí quedan me de esas famoso mujeres. el príncipe. Ahora los hombres tienen el vestido y los tacos, porque cualquier, no se les puede decir nada y cualquier cosa, se ay no, que ofenden. ella me hable, no que a mí paguemos a media, no que, así que no.
No, sí, todavía La quedan mujeres mayoría del ahora están sexo. así, así que Todavía eso quedan. ya se perdió ya. Todavía Ya quedan se muchas perdió. mujeres. Mujeres que les gusta que les lleven la plata a la casa. Todavía quedan. Pero es que hay hombres que se buscan extranjeras. Ah. Ya, profe, sigamos, por favor. Listo. No entremos en polémica. Bien, don Gerald, ¿cierto? Hay de todo, obviamente. Sí, aquí Evelyn también dice, las mujeres somos autosuficientes. Claro que sí, claro que sí. ¿Ya? Pero no obstante, ¿cierto? En la época colonial, efectivamente se les preparaba para eso y por eso existió un machismo, ¿cierto? En el 1800, en el 1900 y hace unos 40 años atrás que eso ya comenzó a cambiar y tal como dice la compañera, las mujeres obviamente ya están trabajando, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Aquí la Marjorie puso hasta el día de hoy, hay religiones que las mujeres no pueden trabajar y deben estar en sus hogares. Claro que sí. ¿Ya? Excelente. ¿Qué Profesor, más? ¿Sí? pero en la realidad antigua y la de hoy es que antiguamente muchas mujeres tenían que estar en las casas porque si se iban, les pegaban, vivían como en esclavitud. Hoy en día ya no es tanto así, pues, o sea, la mujer se va sola, puede criar a su hija sola, y antiguamente no, antiguamente los casaban a temprana edad y tenían que irse con hombres que no amaban y literalmente se quedaban en las casas porque no había otra opción. Por Ahora nos eso le vamos a digo, la par. Si pega un todo combo, le venía, pegamos dos. todo lo viene de la época, ¿cierto? Colonial. Ahora son las mujeres que dejan a los pobres hombres. Pero bueno, eso es otra cosa. Bien. eh, ¿Cómo era la cotidianeidad en la época colonial? ¿Ya? En la época colonial. Durante la colonia, ¿cierto? Y hasta avanzado el siglo XX, Chile fue un espacio preferentemente rural. Ojo con eso, porque había muy poca industria, muy poca fábrica. Entonces, en forma esencial, nos dedicamos al campesinado. ¿Ya? De hecho, nuestro país adquirió un carácter urbano recién a partir del año 1930. La sociedad dividida en estamentos es una característica que permaneció durante el periodo colonial y trascendió incluso después de la independencia en pleno siglo XIX. ¿Qué quiere decir esto? Es que había estamentos, prácticamente habían estamentos. ¿Y qué quiere decir los estamentos? Es distinto a la clase social. Es distinto. La clase social y estamentos son distintos. ¿Por qué? En la clase social usted puede ascender. Usted, por ejemplo, nace en una familia pobre y puede terminar, ¿cierto? Usted formando una familia de millonarios. Listo. En cambio, en los estamentos, si usted nace pobre, muere pobre. Nace rico, con un buen linaje y lo más probable, aunque usted haga las cosas mal, siempre se va a mantener ahí. Esos son los estamentos. Son cerrados. Entonces, nosotros, ¿cierto? Hasta en el siglo XX seguían los estamentos. Seguían esa gente que era rica y aunque hiciera todo mal, siempre se mantenía, ¿cierto?, en ese estamento, ¿ya? Por eso, vuelvo a insistir, tiene mucha relación lo que hemos vivido estos últimos años, de que en la crisis social, que la gente se molestó, etcétera, porque comenzó a ver el pasado y de que efectivamente había muchas injusticias, pues, como el tema de los estamentos, el tema de las clases sociales de que las personas, ¿cierto? En la clase social, obviamente, usted nace pobre y puede ascender, pero igual es complejo, igual es complicado, porque todavía quedan características estamentales, como cosas que están reservadas solamente para algunos y no para todos, ¿ya? Entonces la gente se va a molestar por eso, ¿ya? No estoy justificando, ¿cierto? Por la forma en la cual se La manifestaron y burocracia, que... profesor, la burocracia. Por eso digo, buscaron la forma, toda esta gente la élite buscó la forma de mantener la riqueza, de mantener el poder y dejar excluido a las personas. Y eso fue lo que cansó, lo que después en el 2019 todo reventó, ¿ya? ¿Cierto? Sin justificar, ¿cierto? De que hayan quemado las estaciones de metro y no, para que no van a decir, no, el profe justificó todo lo que ocurrió ahí. Pero sí entiendo el malestar de las personas. Bien. Entonces, durante la colonia, la Iglesia Católica fue una institución protagonista.
Influenció muchas actividades desde la educación de la niñez, especialmente en escuelas y colegios administrados por órdenes religiosas como los jesuitas, ¿ya? Entonces, aquí la religión católica va a tener mucha preponderancia, va a tener mucha importancia. Yo, por ejemplo, soy de las últimas generaciones, ya tengo 40 años, a lo mejor Don Gerald también vivió algo similar a mí. Mi niñez fue totalmente católica, ya, fue totalmente que el bautizo, que la primera comunión, que la confirmación y todos los que me rodeaban, ¿cierto? Lo mismo. ¿Por qué? Porque había mucha influencia católica, había demasiada, ¿ya? Y después los gobiernos, por ejemplo, cuando Chile se independiza, Chile continúa con la Iglesia Católica, al igual que la monarquía. La monarquía, en la época colonial, gobernó en conjunto con la Iglesia Católica. Chile se independiza, va a una guerra, vencemos, pero en ningún momento nos separamos de la Iglesia Católica, continuamos con la Iglesia Católica. Hasta, de hecho, Diego Portales, en el año 1833, él no era muy católico, pero él dice, tenemos que gobernar con la Iglesia Católica. ¿Y por qué? Porque son los que tienen plata. El gobierno, el Estado no tiene dinero para construir colegios. Los que sí tienen dinero para construir colegios y colocar muchos colegios es la Iglesia Católica. No podemos separarnos de ellos, tenemos que estar con ellos. Pero con una cosa a cambio, de que el chileno sea católico, una por otra. Y por eso la Iglesia Católica tuvo tanto, tanto poder. Ya la Iglesia Católica se opuso, por ejemplo, al tema de la pastilla anticonceptiva en los años 70. Pero obviamente es algo de fe, pues, de creencia, tampoco lo estoy criticando, cada uno con su cuento. Si ustedes me dicen que está bien la pastilla anticonceptiva, claro que sí, pues. Ya una forma, ¿cierto?, de evitar tanto embarazo, embarazo no deseado, Con razón, etcétera. nuestras abuelas parecían conejas antiguamente, ahora entiendo. Claro, pues, claro, la abuela en los años 60 tenían 10 hijos, 12 hijos, 9, 10. 9 10. ¿Por qué no habla por el lado este? ¿Por qué por eso? Claro, los hombres también, los hombres tenían 20 hijos, 10 con una mujer y 10 con otra, ya era distinto, pero ya después con el tema de la pastilla anticonceptiva, eso ya se va eh, a regular, a regular, ¿ya? Pero la Iglesia Católica, por ejemplo, el tema del divorcio, cuando se comenzó a legislar, ¿ya? Marcela Ortiz dice, ahora con suerte dos. Claro, no, si bajó mucho. Si por eso este gobierno está evaluando Yo la pienso, forma de... profesor, yo pienso que después de la Segunda Guerra Mundial, los años 50, los derechos civiles en Estados Unidos, que el otro día usted algo nos habló, yo pienso que ahí cambió todo, ya ahí que empezó a cambiar todo. Claro, claro, efectivamente. Ya. Y de hecho este gobierno está viendo la forma de que la natalidad aumente, porque es que vamos a terminar siendo muy pocos, po. Y una economía que quiere crecer necesita gente. Si somos 10 millones, nuestra economía va a ser de 10 millones, po, no va a ser de más. Pero en cambio, si el país tiene muchos habitantes, todo puede mejorar, sobre todo en el aspecto económico. Bueno, pero eso hay que lo vean los especialistas, ¿ya? Eh, lo que hablaba, por ejemplo, de la importancia de la religión en nuestro país, que hasta hace muy poco la Iglesia Católica tenía mucho poder, cuando se comenzó a legislar sobre el divorcio. ¿Quiénes se opusieron? ¿Cierto? Los católicos, o sea, la iglesia no se tiene que divorciar, el matrimonio es algo sagrado, es algo que tiene que durar toda la vida y fueron los primeros en oponerse. Pero obviamente la ley la sacaron igual, ¿cierto? Y ahora las personas se pueden divorciar, ¿ya? ¿Está de acuerdo usted, don Gerald, con el divorcio o usted piensa que el matrimonio tiene que ser para toda la vida? No estoy de acuerdo con el divorcio y el matrimonio también no es para toda la vida, no, aunque usted quiera no le va a durar. Hoy día yo tengo una sigla, el amor hoy día no dura más de 7 8 años, no Muy dura bien. más. Todo lo demás son deberes y derechos, ¿cómo es la cosa? Son deberes, Ay, yo lo como entiendo, padre, como eso esposo. no es así. Yo llevo 17 años y tengo 36 años. Y es Bueno, feliz. de cada 10 matrimonios puede que hayan dos o tres, y uno de esos es el suyo. Sí, estoy de acuerdo, puede ser.
¿Hasta cuándo Ya, dura? profesor, sigamos. ¿Ah? ¿Hasta cuándo? Yo ya llevo 18. Ya, muy bien, muy bien. ¿Ya? ¿Sigue? Entonces acá, por ejemplo, súper bien, súper bien, súper bien, súper bien. Es bonita la historia, profe, a mí me encanta la historia. Sí, bueno. Es bonita. Miren, aquí hay una actividad, ¿cierto? Una actividad que pueden hacer ustedes después. Ya no lo vamos a hacer ahora porque la idea, tal como dice Don Gerard, es avanzar. Y después ustedes, ¿cierto? Cuando estén ya en sus casas, estén tranquilos, pueden hacer estas actividades. Por ejemplo, acá. Completa el siguiente mapa conceptual ordenando y diferenciando los organismos coloniales según si estaban en España o en América. Por ejemplo, instituciones coloniales ubicadas en España son dos: Casa de Contratación encargada del monopolio comercial y el Consejo de Indias encargada de elaborar leyes para América. ¿Ah? Y las ubicadas en América está el virrey, el gobernador, la Real Audiencia y el Cabildo. ¿Ya? Bien, entonces la otra semana, ¿cierto? Vamos a tener un pequeño ensayo, un pequeño ensayo. Después, acá vamos a ver, ¿cierto? Un poquito lo que es la independencia de Chile. Independencia de Chile. Antes de comenzar esto, yo les pregunto a ustedes, ¿qué creen ustedes que le incomodaba a los criollos? ¿Qué cosa les incomodaba mucho a los criollos? Que no tenían derecho, los derechos. Bien, ¿cierto? Prácticamente no podían gobernar, No, ¿cierto? no podían Listo. aspirar a grandes cosas. ¿Podían comercializar sus productos con otros países? No, No. porque estábamos obligados con España. Entonces hay un descontento y eso va a llevar a una revolución, va a llevar a una independencia. ¿Cuáles son las causas de independencia? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, ¿por qué Chile se independiza? Porque estamos viviendo en una colonia, éramos colonia de España, vivíamos de esta forma, todo marchaba bien, estábamos acostumbrados ya. Pero los criollos dicen, no, vamos a independizarnos, vamos a formar un ejército y vamos a pelear contra los españoles. Porque yo Aprovecharon que criollo, Napoleón hizo lo suyo ya con el rey de España y ahí agarró papa. tal cual, La tal cual. debilitaron. Ya, muy bien acá. Oye, llevan harto año algunos, pues 39, 25, ya, muy bien. Entonces aquí vamos a ver las causas. Yo no duraría ni 18 meses. Yo sé Ahí, que no, me conozco. ya. Causas externas. ¿Ya? ¿Qué es lo que causa la independencia? ¿Qué es lo que causa? Por ejemplo, la independencia de Estados Unidos. Es un ejemplo para los criollos, porque estados, los estadounidenses vivían una situación similar a la que vivíamos nosotros. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos tenían solamente monopolio comercial con Inglaterra. Partamos por ahí. Los cargos importantes de Estados Unidos los tenían que ocupar los ingleses, no la gente que había nacido en Estados Unidos. Tenían los mismos problemas que nosotros. Entonces ellos, el 4 de julio, comienza su independencia y comienzan a combatir contra los ingleses. Y para nosotros, obviamente, fue un ejemplo. Es como, miren los norteamericanos, están peleando por su independencia. ¿Ya? Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Entonces, es una causa externa. Esta información llegó a los criollos sabían leer y escribir, los criollos tenían fortuna, los criollos tenían la posibilidad de viajar, porque tenían mucho dinero, pero no podían gobernar. ¿Ya? Entonces aquí los criollos vieron hacia afuera, vieron los estadounidenses, formaron su propio país, y eso es lo que debemos hacer nosotros. Entonces, acá la independencia de Estados Unidos en el año 1776 es un ejemplo. Otro ejemplo, otra causa es la Revolución Francesa. Es la Revolución Francesa. ¿Cómo vivían?
¿Cómo vivían los franceses antes de la revolución? Pésimo, mal. En esa época gobernaba Luis XVI con su esposa María Antonieta. Hacían fiestas en el Palacio de Versalles todos los fines de semana. La María Antonieta mandaba a buscar la ropa más cara a otros países, mientras el pueblo francés sufría hambre, no tenía lugares para educar a sus hijos, no había una salud apropiada, las cosechas eran malas, cada cierto tiempo el rey iba a una guerra y reclutaba a su pueblo sin preguntarle al pueblo, entonces vivían pésimo. ¿Qué es lo que hacen los franceses? Liderados por los burgueses, que eran los que tenían el dinero, los que estaban en capacidad de comprar armas, de organizar un ejército, ¿ya? Los burgueses eran franceses, pero con dinero, pero no podían gobernar, porque los únicos que podían gobernar eran los familiares del rey y amigos del rey. ¿Ya? La gente capacitada no lo podía hacer, solamente los amigos del rey. El pueblo se va a organizar, ¿cierto? Y va a realizar una revolución, la Revolución Francesa. Van a capturar a Luis XVI y a María Antonieta y eh, los van a pasar por la guillotina. ¿Ya? Les van a cortar la cabeza a cada uno. A los hijos del rey, a los hijos pequeños del rey también los van a pasar por la guillotina. ¿Por qué creen ustedes que los franceses también mataron a los hijos pequeños del rey y la reina? Para que se acabe toda la... El Hay una linaje, palabra, claro. el linaje, la herencia. Ahí dice Marcela Ortiz, la Evelyn también está acá, entre 1787 y 1799, bien. Marcela Ortiz, linaje, súper. ¿Ya? Claro, ¿por qué? Porque ese niño pronto iba a cumplir 16 años, 17 años, po. Y el ejército dice, no, sigamos, Reclamar el trono. es el hijo del rey legítimo, así que sigámoslo. Entonces aquí los revolucionarios, cortando cabeza. Y esto también fue un ejemplo para los criollos también miraron esto, pero lo miraron un poquito con mucho terror, es como, chuta. ¿Cómo le vamos a hacer esto nosotros al rey, a los hijos del rey? No, ojo con esto. Yo le hago acá el símil. Hace poquito murió la reina, ¿cierto? En Inglaterra, la reina Isabel. Los ingleses salieron a llorar la muerte de la reina Isabel hace 3, 4 años cuando falleció. ¿Alguien recuerda? Los ingleses lloraron por su reina cuando falleció. Sí, lloraron, lloraron. Eh, Aquí la Evelyn me dice que sí. ¿Por qué? Porque querían a la reina. Los criollos en esa época querían al rey, sí, también lo querían. O sea, era como un padre, pues. También lo querían. Obviamente querían más libertades, querían cambiar muchas cosas, pero nunca para matar al rey. No, nunca, nunca para matarlo. ¿Ya? Entonces, esa es la gran diferencia. Por eso los criollos, cuando vieron la Revolución Francesa, fue como, "Oh, es que es muy cruel, es muy salvaje lo que están haciendo los franceses". Porque después los franceses, una vez que ya estaban en el poder, se van a matar entre ellos. O sea, entre los mismos revolucionarios, cuando al día siguiente veían que un revolucionario era menos revolucionario que ayer, también le cortaban la cabeza, ¿cierto? Y la colocaban en las plazas públicas. Este señor está en contra de la revolución. Entonces, Ahí, profe, nació por la derecha, los que querían conservar, o la izquierda. tal cual, a la izquierda estaban los revolucionarios, al centro estaban los moderados y a la derecha, ¿cierto?, estaban los conservadores, los que querían conservar el poder. ¿Ya? Y por eso acá dice, ya, ¿quién es de izquierda, quién es de centro, quién es de derecha? ¿Ya? En estas asambleas en Francia. ¿Ya? No obstante, ¿cierto? Vuelvo a insistir. Es un poquito cruel esta revolución, por eso los criollos la ven desde lejos, pero la toman como ejemplo y también dicen, no, tenemos que hacer lo mismo acá, tenemos que hacer una revolución y una independencia. ¿Ya? República, porque después, y con esto termino, en Francia, después de la monarquía, ellos van a implementar una república. Por ejemplo, Chile es una república, nuestro país es una república. Entonces, y nos preguntamos, ¿qué es una república? Lo primero que hay que decir,
que es Mañana. distinto a una monarquía. En la monarquía, todo el poder estaba en manos del rey. Partamos por ahí. El judicial, el legislativo y el administrativo. Estaba todo en manos del rey. Entonces, el rey, ¿cierto?, tomaba decisiones y muchas veces malas y no había ningún contrapeso. No había nadie que le dijera, no, vos, rey, está haciendo mal las cosas. Porque generalmente las cortes eran más consultivas, no, pues no tenían mucho poder e injerencia con el rey. Y una vez que en Francia terminan con la monarquía, van a instaurar la república, forma de gobierno en donde la autoridad es elegida por la ciudadanía. Partamos por ahí. Muchas veces es democrática. Yo elijo a mi representante. Y no solamente eso, el poder está separado. Los tres poderes. ¿Cuáles son los tres poderes del Estado, jóvenes? Ejecutivo. ¿Cuál más? Judicial. Judicial, ¿cierto? Y el judicial es el de los tribunales. Y el legislativo. Bien, Evelyn, acá. Ejecutivo, judicial, legislativo. ¿Ya? Y estos tres poderes están separados. Actualmente, por ejemplo, en nuestro país, para que entiendan cómo funciona la república, los poderes están separados y son independientes. Ejemplo, el presidente de la República no puede obligar a los congresistas a crear una ley. Así como ya sabe, que el presidente diga, congresista, yo quiero que de aquí a mañana me saquen una ley en la cual van a aumentar la pena, ¿cierto?, por el tráfico de droga, un ejemplo. Si son 5 años, ahora quiero que sean 30 años inmediatamente. No, no lo puede hacer, porque son poderes independientes, ¿ya? No tienen relación entre sí. Son totalmente independientes, cada uno toma sus propias decisiones. El Congreso es lo mismo, el Congreso no puede obligar al presidente a gobernar de una forma, porque el presidente es un poder autónomo. El presidente, por ejemplo, no le puede decir a un juez de la República, oiga, señor juez, hay un choque, murió una persona y yo quiero que condene a esta persona. No, los jueces, ¿cierto?, lo hacen por sí solos y son totalmente independientes. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque nadie, en el buen chileno, nadie se arranca con los tarros. Por eso, somos una república. Por ejemplo, si el presidente actual quiere llevarnos una guerra, porque no sé, porque se dan cuenta que siempre pasan cosas. Un peruano, ¿cierto? Una persona importante del Perú dijo de que quería recuperar Arica, no sé qué otra cosa más. Bueno, si el presidente, por ejemplo, dice en este momento, ya vamos a ir a una guerra, primero lo tiene que consultar. El Congreso tiene que aprobarlo. Pero si viviéramos en una monarquía, lo más probable es que el rey no envíe a la guerra. Dice, no, no le pregunto a nadie y vamos a la guerra. Esa es la diferencia, jóvenes, ¿ya? Acá dice la Evelyn, entidades que funcionan con autonomía. Claro que sí, ¿ya? Eh, Página 68, lean, pues lean hasta la página 68, lean desde la página 1 hasta la 68, vayan hojeando, si es materia que ya hemos visto, vayan hojeando. Y el próximo lunes vamos a hacer un pequeño ensayo, ¿cierto? En la cual ustedes lo van a contestar y después yo les digo cuál es lo correcto, etcétera, ¿ya? Cuídense, que les vaya muy bien y pronto ahí nos vamos a conocer en la clase, ¿cierto? Que va a ser presencial. Que estén muy Buenas bien. noches, profe. Nos vemos el martes que viene. Buenas noches, Ah, profesor. Hasta el Chao, próximo martes. chao. Que estén muy bien. Chao, chao, chao. profesor. Buenas Buenas noches, noches, Chao, profesor. profesor. Buenas chao. noches, profesor. Que Dios los bendiga a ustedes. Chao, chao. Estaba quedando dormida.